Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando del tema de las investigaciones de narcotráfico aquí en Estados Unidos y cuáles son algunas de las técnicas que se utilizan. Y en los últimos videos nos hemos ido concentrando un poco en la parte de la actividad policial específicamente, de cómo se conducen algunas investigaciones, y en el último y anteúltimo video hemos hablado de una de las técnicas más, por ejemplo, más efectivas, más conocidas cuando está bien hecha, que es utilizar al agente encubierto o un policía encubierto. Y para hacer un recuento, y le digo, siempre hago esto para poder demostrarle a la gente, porque no todo el mundo ve todos los videos, de que un agente encubierto es básicamente un policía que tiene mucha experiencia ya en la carrera policial y que ahora se dedica a actuar, digamos, a interpretar bajo un concepto de muy legal, muy de la ley, permitido aquí en Estados Unidos obviamente por la ley, en la que se introduce dentro de lugares, habitúa a ciertos lugares peligrosos, generalmente donde el mundo del narcotráfico se desarrolla. Puede ser un centro nocturno, pueden ser restaurantes, pueden ser muchos lugares en los que generalmente estos habitúan, o que sean introducidos por alguien dentro del mismo séquito del centro del grupo de narcotraficantes, como un amigo, un familiar o alguien que conoce el tema. Y lo que le comentaba yo es que es sumamente importante, antes de lograr esto, que el policía que intente hacer esto, el policía que se dedica a esto, porque son policías altamente entrenados, o sea, no es simplemente un policía que dice quiero hacer un tema de encubierto. He estado en operativos en los que policías que insistieron querer trabajar de encubierto tuvieron muy mala suerte, incluso algunos tuvieron ellos. Yo tuve la oportunidad de trabajar con uno en un caso muy importante en Tailandia, en la que había un individuo que pretendía él, por su experiencia, trabajar de agente encubierto, y esto es algo que después lo voy a transportar yo cuando hablemos de nuestros países, de uno de los pocos ejemplos que voy a usar de por qué mucha de la técnica que se utiliza aquí en Estados Unidos, por eso estoy hablando de esto, de la técnica que se utiliza en Estados Unidos no necesariamente funciona o opera o es práctica en nuestros países o en el extranjero. Le cuento esta historia. Este individuo tenía cierta experiencia en el ambiente local aquí en Estados Unidos con un grupo social. ¿Se acuerda que yo hablaba de que Estados Unidos es un país muy complejo, de muchas razas, de muchas culturas, Este muchacho era una persona muy hábil dentro del grupo de ellos, porque él había trabajado en grupos con motociclistas, grupos de delincuentes en motos, que conté yo esto de las famosas pandillas de motocicletas. Entonces él se creía extraordinario, y resulta que cuando viajamos, cuando tuvimos que ir al extranjero y estábamos en Tailandia, la cultura asiática es totalmente distinta, y no es lo mismo que trabajar con un anglosajón, primero que todo porque hay un problema de idioma, segundo hay un problema de confianza. O sea, los países orientales, generalmente los asiáticos no confían a los occidentales, o sea, la gente blanca, la gente latina, es una cosa natural, es algo muy especial. La persona que viene de los países asiáticos, si no es uno de ese lugar, si no habla el idioma, obviamente si no es de extracción asiática, tiene una cierta antirreacción a eso. Le digo, en el mundo internacional de los negocios, por supuesto, actúan ellos muchas veces como que sí aceptan y sí entienden y sí conocen, pero en profundidad, cuando regresan a su tierra, siempre critican a la gente, siempre analizan, porque es una realidad. Y que es lo mismo que, o sea, no estoy hablando de nada raro, lo mismo hacemos nosotros cuando lidiamos con extranjeros de otros países. Bueno, en este caso, este hombre trató de introducirse, fíjese, había un informante, lo introdujo, y trató de tratar de negociar con un grupo de narcotraficantes asiáticos, y en cuestión de 5 o 10 minutos el individuo, el narco, dijo, este es un policía de Estados Unidos, yo no quiero saber nada con él. Como trabajamos en conjuntos, él y yo había planeado,
me imaginé, sin conocer el tema, me imaginé que pudiera que hubiera un conflicto, porque le digo, era un blanco, ojos azules, grandote, musculoso, típico motociclista rudo y demás, que no cabía en el engranaje de la mentalidad. Entonces yo lo que había planeado, lo que habíamos acordado es que él iba primero a entrar solo y que yo era su socio, ¿no? Era un socio, un latino, obviamente un hispano, que era el que financiaba el proyecto. Entonces, al ver, nosotros monitoreábamos esta situación. Acuérdense lo que yo le digo, que los operativos de encubierto generalmente se filman, se graban, se transmiten y se están analizando constantemente. Entonces, nosotros estábamos observándolo a este individuo, inmediatamente nos dimos cuenta que se le estaba cayendo. Y que cuando el individuo, cuando el narco se levanta y se molesta, no se enoja ni se pone nervioso, simplemente se molesta y eso, inmediatamente habíamos nosotros hecho una idea de que si esto ocurría, yo iba a entrar para ver si podía salvar la situación. Y efectivamente así ocurrió. O sea, no le estoy contando esto, amigos y amigas, para valorarme yo, para inventar, no. Simplemente le digo que estas son las cosas que ocurren y que hay que tener cierta habilidad y hay que tener cierto conocimiento de la cultura, cierto conocimiento del idioma, cierto conocimiento de la situación. O sea, es muy importante todo esto, porque cuando un agente encubierto se hace pasar por el narcotraficante, tiene que entender esto. Estos mismos problemas que yo estoy hablando, muchas veces se transportan a Latinoamérica cuando los policías tratan de hablar con policías de Latinoamérica que no entienden los estadounidenses, no entienden a los latinoamericanos, ni los latinoamericanos no entienden a los estadounidenses, y se burlan, se ríen, o no generalmente generan una confianza. Bueno, con los narcos ocurre exactamente lo mismo cuando ustedes están encubiertos. Entonces, en el caso que yo estoy contando, eventualmente pudimos salvar el caso. Es más, pudimos salvar el caso, nos hicimos muy amigos. Esa noche el narco nos llevó a cenar, nos invitó a un centro nocturno, y, o sea, cambió totalmente la situación, y fue una investigación que duró varios años. Duró varios años la investigación, pero fue una investigación de mucho éxito. Se compró mucha heroína, se identificó toda una organización de distribución de heroína en Estados Unidos que les había costado a esta institución, a esta agencia, mucho tiempo, a la agencia de la que el agente encubierto original había tratado, les había costado mucho porque no podían penetrar más allá del primer nivel. O sea, la investigación se había desarrollado de que ellos trataron de comprar muestras y demás, y lo que ocurría, venían estos asiáticos, dejaban la mercadería y se iban en una moto y no los podían comprar. Entonces, había distribución, pero no sabían quiénes eran. Con la idea de que nosotros armamos, y le digo, fue un caso apasionante, la verdad que fue un caso que se podía hacer una película. Llegamos allá, nos acostumbramos con ellos, nos hicimos muy amigos, tuvimos mucho tiempo, compartimos mucho tiempo, o sea, dentro de lo que hablamos de descubierto, y eventualmente pudimos hacer contacto con la gente aquí en Estados Unidos, contacto de ellos, que nunca los habíamos identificado, y empezamos a trabajar con la gente de aquí, de Estados Unidos, y es donde descubrimos todo un grupo muy complejo, un trabajo muy bien hecho, en el que esta agencia, en combinación con la mía, pudimos hacer un caso que fue un caso verdaderamente extraordinario, muy interesante. Le cuento esto porque esto es lo que yo hablaba de los agentes encubiertos, de la sensibilidad, de la habilidad y de los problemas que podemos tener. Y lo último también que debo de hablar y que debo cerrar, y que es sumamente importante, y que por qué a veces esta técnica que le digo, a veces la aplican en nuestros países, es que la policía en Estados Unidos, y particularmente en ciertos niveles, tiene ciertos controles muy severos, sobre todo hoy en día, a partir de los fiscales, de los jueces, de la ley, de la institución y de los abogados defensores que constantemente están monitoreando estos policías que trabajan encubierto. ¿Por qué? Porque, como yo le comenté en el video anterior, el policía encubierto tiene que tener una ética y un comportamiento moral muy alto, porque cualquier estupidez que haga, cualquier error que cometa, legalmente hablando, se le cae el caso. Y una vez que se le cae el caso, usted ya no puede atestiguar en una corte de justicia que usted hizo esto, esto y esto y esto. Y le digo, amigos, amigas,
creo que lo voy a profundizar un poquito en el próximo video, porque hay una serie de problemas con el agente encubierto que, si no es controlado, si no es supervisado estratégicamente, y si el policía, el agente encubierto, se deja llevar por un poco el mito, la película, la aventura, y se olvida de su trabajo, de lo que en real está haciendo, porque le digo, y le pongo el ejemplo de este narco asiático, uno a veces se encariña con la persona con la que está hablando. O sea, acuérdense que sí sabemos que son narcos, pero no dejamos de ser seres humanos, no dejamos de contemporaneizar, no dejamos de hablar. Y hablamos, le digo, en la temática de agente encubierto, hablamos de deportes, hablamos de mujeres, o de familiares, o de padres, de familia, de todo. Hablamos de todo un poco. Y después, dentro de eso, también, obviamente, cerramos el negocio. Esto lo hacemos a través de comidas, a través de reuniones, a través de todo. Y entonces, ¿qué ocurre? Uno a veces, y esto ha ocurrido con algunas personas, no necesariamente se encariña, pero empieza a sentir un cierto respeto por la persona, que sabemos que es un delincuente. Por eso le digo que el trabajo del agente narcotraficante, es muy delicado. Ahora, el otro problema que tenemos también aquí, amigos, amigas, es el siguiente. A veces los agentes encubiertos se olvidan, porque se dejan llevar por el ambiente, se olvidan de lo que están haciendo y se meten en problemas. Particularmente se meten con problemas con mujeres de narcotraficantes, se meten con problemas éticos de que reciben regalos de los narcos, porque a un narco regalarle un Rolex no le cuesta nada, a un narco darle a usted 10, 20, 30, 40, 50 mil dólares no le cuesta nada, o comprarle un auto, o invitarlo a comer, o irse de vacaciones. Amigos, la idea de la investigación de narcotráfico encubierta no es uno disfrutarlo. Sí lo disfruta uno, pero no es uno disfrutarlo a tal nivel que se convierta en parte de la situación delictiva. Y algunos policías lo hacen, lo han hecho. Entonces, y esto ocurre por la falta de supervisión, por la falta de controles. Le cuento un pequeño detallito así rápido de otro tema de un agente de encubierto. Hubo un agente encubierto que estaba haciendo un caso muy interesante en una ciudad grande aquí en Estados Unidos, y conoció a la esposa del narcotraficante, se hicieron amigos y él tuvo una relación muy íntima con esta mujer mientras investigaba al marido. Eventualmente el caso se desarrolló, eventualmente el policía hizo el arresto. Digo, no lo hace esto, lo hace el grupo, se investigó todo esto. Pero ¿qué cree que pasó cuando ya se terminó el caso y fue a la corte de la parte judicial? ¿Qué cree que ocurre? Sale toda esta información de que este agente encubierto tuvo una relación con la esposa del narcotraficante, y obviamente no importa qué tanta información tenía, y era un caso bastante serio, bastante grande, de un individuo que estaba manejando mucha droga, mucho dinero, y se le cayó todo. Y no solo que se le cae el caso, sino que perdió él su carrera, perdió toda su integridad, perdió todo esto. Estos problemas sí ocurren. Por eso es muy importante, cuando se habla de agente encubierto, tener una excelente supervisión y un excelente análisis, porque otro de los problemas es que el policía encubierto, a veces, como en las películas, se enamora un poco demasiado de lo que hace y cree que es infalible, se cree un poco una superhombre, una supermujer que puede resolver cualquier problema, y se mete en problemas. Una de las cosas que un agente de encubierto no debe hacer es quebrantar la ley. Una de las cosas que no puede hacer es drogarse. Una de las cosas que no puede hacer es cometer actos delictivos para luego excusarlos como parte de la investigación. Y le digo, esto ha ocurrido, y este es uno de los serios problemas de los agentes encubiertos. Ahora, y le digo, y como eso le puedo contar 100 historias, nomás que aquí no es el motivo de hablar en detalle de esto. Ahora, si usted tiene un policía encubierto que siempre mide hasta dónde puede llegar, que siempre está controlando sus emociones, que sabe hasta qué punto puede usted coquetear, empujar y dejarse, y usted mide esas situaciones y las reporta y lo descubre, y además le digo, usted como agente encubierto es extraordinario. Y lo logra. Y le digo, en casos de esos, bueno, por eso, insisto, el agente encubierto tiene que tener una ética y una estructura personal muy fuerte, y nunca jamás olvidar de la función y de la misión que cumple en ese caso.
Pero esto lo vamos a continuar, amigos y amigas, en el próximo video. Un gusto en saludarlos y nos vemos en el próximo Narcomentarios.